y gran parte del transporte que hacen los transportistas españoles es transporte internacional. Entonces el tema de la cabina es fundamental. Todo depende de la disponibilidad del combustible. Si el combustible fuera disponible, es una muy buena alternativa para el camión pesado. Como se hace tradicionalmente o como se hacía hace 10 años, eso ya no va a funcionar. Muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos en Azuqueca de Henares, en el centro de formación de DAF, para hacer entrega del Premio International Truck of the Year y ya de paso aprovechar y conocer a su nuevo CEO, Luis Fernando Reyes, que ya sabéis que a mí me gusta un poco saber también la visión que tienen las marcas del transporte en general para ver un poquito qué camino están llevando. Así que, dicho esto, muy buenas, Luis. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido y aquí estamos para poderte atender y poder compartir un poco sobre la visión de DAF respecto al transporte. Muchas gracias. Quería decir que, claro, llevas un poco más de un año en el puesto como CEO en DAF Península Ibérica, pero también llevas poco más de un año en España, porque vienes de México. Entonces me gustaría lanzar la primera pregunta un poquito para que nos contaras la diferencia que hay ahora mismo en el sector del transporte en México, en este caso, en América en general, y me gustaría saber lo que te encontraste en España, tanto a nivel normativo como a nivel sensaciones de clientes, etcétera, o incluso por propio diseño de camiones, cuando llegaste en el 2024. Fíjate que, buena pregunta. Yo creo que empezando, yo partiría la respuesta en dos. Una tiene que ver con como bien dices, ¿no? El tema del mercado en general, cómo es la dinámica del transporte, todo el marco normativo, y sí es muy diferente a lo que vemos en América. Allá estamos un poquito más acostumbrados por las distancias, por las diferencias o las distancias entre los centros de consumo y los centros de producción, a utilizar camiones con mucho mayor caballaje, con mucho mayor tonelaje, y eso hace muy diferente el tipo de camión y la configuración del camión que tenemos aquí en España y en Europa en general, ¿no? En América, el camión más tradicional o el más común es un camión de 3 ejes, lo cual aquí resultaría muy extraño, ¿no? Aquí prácticamente el 90% de lo que se circula en carreteras es de 2 ejes. Entonces, en ese sentido, ya partimos de ahí, de una diferencia importante. Si hablamos del tema, ahora sí en particular sobre los clientes, el transportista, al final yo creo que las similitudes se encajan muy bien en el sentido de el tema de la falta de operadores es un problema a nivel mundial, el tema del costo de la logística es un problema que es un reto que enfrentan todos los transportistas a nivel mundial. Y bueno, el tema de los combustibles, ¿no? El tema del costo de los combustibles y la disponibilidad de buenos combustibles, la buena calidad del combustible, es algo que he visto en América y que, bueno, me he topado lo mismo, esas mismas preocupaciones por los clientes aquí en la península. Y en cuanto a temas de contaminación, emisiones y demás, ¿son tan estrictos allí como aquí? Nosotros, particularmente en México, estamos viviendo lo mejor de los dos mundos. Es decir, la normativa en México, en términos de emisiones, incluye tanto la norma norteamericana, que es la que dicta la EPA, la Environment Protection Agency, y la norma europea, Euro. Entonces, actualmente tenemos tanto norma EPA 10 como Euro 6. Entonces, al final, lo que se busca es que tanto los camiones que se fabrican en el país como los que se importan tanto de Europa como de los Estados Unidos cumplan con el mayor nivel de emisiones, tanto como lo que circula en Estados Unidos como lo que circula en Europa. Entonces, en ese sentido, vamos muy alineados en cuanto a esa tecnología y estamos en ese último nivel. Y me comentabas que predominaba el gas allí más que lo eléctrico. Sí, fíjate que hablando de tema de sustentabilidad, desde hace, yo te podría decir que alrededor de unos 10, 15 años, el tema del gas natural en América ha ido evolucionando favorablemente. Mucho tiene que ver por el tema del costo del combustible. Sin embargo, la evolución que ha habido para un camión con un mayor beneficio para el medio ambiente ha sido el brincar primero a desarrollar una flota con gas natural antes de poder brincar al tema del eléctrico. Sobre todo porque
disponibilidad del combustible es mayor a la infraestructura eléctrica que se requiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, América va hacia ese camino y bueno, aquí en Europa el brinco aparentemente parece ser que es directo del diésel hacia eléctrico, ¿no? Hubo un intento ahí de gas, pero creo que no llegó a cuajar del todo. Y en cuanto a normativas aquí en España, ¿cuáles ves más realistas? Porque al final pedir es gratis. Entonces otra cosa es pedir, otra cosa es que los fabricantes podáis llegar a tiempo a los requisitos que se exige. Mira, al final lo que yo le comento a los clientes y le comento a los concesionarios, el tema de la normativa para poder brincar a poder tener una mayor mezcla de camiones eléctricos tiene dos factores importantes. Uno tiene que ver con que exista la infraestructura y el otro tiene que ver que exista esa voluntad, vamos a decir, de los gobiernos locales para poder adecuar las normativas para el transportista y para el que genera la carga sea un negocio rentable, ¿no? El simplemente decir a partir de mañana todo va a ser eléctrico podría poder poner en problemas el tema logístico y obviamente se traduciría en un costo o una ineficiencia en el costo logístico mucho más alto que terminaríamos pagando los consumidores. En ese sentido, yo creo que tiene que haber ese camino de la mano, tanto el que genera la carga, el que mueve la carga, como el gobierno para poder poner el camino correcto. Y cuando hablo del camino correcto no solamente es promover el desarrollo de la infraestructura, que sabemos que todavía hay mucho por hacer aquí en España, sino también el poner, vamos a decir, los incentivos o los apoyos o los subsidios necesarios para que esta tecnología empiece a tomar mayor velocidad y bueno, eventualmente ese volumen convierta en que la diferencia del costo en un futuro pues sea más corto entre el diésel y el eléctrico. Y ahora que en España, claro, la idea, lo que tú decías, es ser eléctricos, ¿en qué ámbito lo ves tú ahora mismo, a día de hoy, con la infraestructura que hay y la tecnología que hay, un camión eléctrico? ¿Larga distancia, urbana, última milla? ¿Cómo lo ves? Definitivamente la última milla es el ideal en términos de que puedes tener un circuito controlado, tanto en carga como en distancia, y que puedes tener un circuito que no pare, ¿no? Al final, como toda nueva tecnología, el poder tener una rentabilidad sobre esa unidad en particular requiere que el camión se conduzca el mayor número de kilómetros posibles. Entonces, en ese sentido, yo veo que la última milla o el transporte, vamos a decir, regional, es decir, entre distancias cortas entre ciudades, tanto de sus proveedores a los centros de producción, como de los centros de producción a los centros de distribución, yo creo que eso puede ser una primera alternativa buena. Sin embargo, el tema del urbano en cuanto al trabajo que se hace metropolitano en grandes ciudades, creo que también ahí hay una muy buena oportunidad, sobre todo en camiones de reparto locales, los cuales permitirían que haya una menos concentración de contaminación en las grandes ciudades, como lo hemos visto, pero sobre todo el que abra la puerta a que esa cadena logística sea eficiente, porque muchas veces lo que nos topamos es que un camión que va a repartir en una gran ciudad empiezan con las zonas delimitadas, empiezan a tener restricciones de horario de circulación, entonces se contradice con lo que te decía ahorita, ¿no? Para que sea rentable necesita no parar. Pero si nos vamos a aventurar a tener un camión eléctrico, pero tiene restricción de horario, entonces lo obligas a parar. Entonces se contrapone contra lo que debe de ser el beneficio que se busca de un camión eléctrico. Y aunque se siguen haciendo pruebas ahora con camiones de hidrógeno y que se demuestre lógicamente que es viable, ¿tú lo ves realista? Todo depende de la disponibilidad del combustible. Si el combustible fuera disponible, es una muy buena alternativa para el camión pesado. Se requiere mucha energía, mucho poder para mover 40, 50, 70 toneladas ahora que tenemos con los doble trailers. El tema es que para poder tener suficiente poder para mover tanta carga, se requeriría un motor eléctrico de mucha capacidad y prácticamente llevar un remolque de puras baterías para que el camión pudiera tener esa autonomía. Entonces, en ese sentido, los motores de hidrógeno vienen a sustituir un poco lo que hace el diésel y
te da los beneficios de no contaminar como un eléctrico, pero con una capacidad de entregar más potencia, que es lo que te permite mover tanta carga. Para los vehículos medianos, ligeros, yo creo que el hidrógeno pudiera ser una alternativa costosa. O sea, eléctrico, recorridos cortos, hidrógeno, recorridos largos. Correcto. Aunque ahora mismo hidrógeno, pues claro, hidrogeneras en España tiene que haber 6 o 7. Poco Es más. correcto, O sea, es muy correcto. a largo plazo. Es correcto. Bien, yo sé que DAF tiene mucho cuidado y mucho contacto con sus propios clientes. Entonces me gustaría saber un poquito en el 2025 qué es lo que más han valorado los clientes de la marca, ya sea el propio producto, la red de servicios, postventa. ¿Qué es lo que más valoran los clientes? Mira, curiosamente, yo aterricé aquí en España cuando DAF decidió lanzar el producto rojo, el Model Year 25, el cual trae unas mejoras importantes en términos de consumo de combustible, con una cadena cinemática nueva, obviamente reforzando todo lo que hicimos con el lanzamiento del modelo anterior, que trae la cabina más amplia y más confortable. No lo digo yo, lo dicen los operadores, y al final lo que ha servido mucho durante este 2025 es el desempeño que ha tenido el vehículo. El cliente, cuando ha probado el camión y lo ha comparado contra el rendimiento de combustible que tiene contra su vehículo anterior o contra otros vehículos, el cliente ha estado muy satisfecho. El tema del soporte que ha tenido la red de concesionarios nos ha permitido el que los talleres sean más eficientes. Se han hecho algunas estrategias con ellos en particular para que la entrada y salida de los camiones a los talleres sea lo más corto posible. Y eso nos ha permitido que el cliente de alguna forma sí esté materializando el que estamos teniendo una genuina preocupación por mantener los camiones trabajando. Y ahora que comentas lo de los talleres, está claro que hay falta de conductores en España, en Europa, en el mundo entero. ¿Pasa lo mismo en otros ámbitos del propio sector, ya sea en talleres, como ingenieros, como demás? ¿También hay falta de jóvenes en este caso? Sí, desafortunadamente, así como nuestros clientes están teniendo problemas para conseguir operadores, nuestros concesionarios están teniendo problemas para conseguir mecánicos. El poder tener técnicos especializados se ha convertido en un problema importante que está limitando el crecimiento o el desarrollo de los talleres. El poder tener horarios más extendidos, o el poder abrir otras ubicaciones o extender las actuales, está limitado fuertemente por la falta de técnicos. Y mucho de esto lo vemos porque tiene dos vertientes. Una, el desarrollo del producto y de la tecnología ha llevado a que hoy se requiere, digamos, unas habilidades tecnológicas, vamos a decir, informáticas, mucho más elevadas que un técnico de hace 10 años. Es decir, el camión es hoy está más conectado. Para poder diagnosticarlo no necesitas desarmarlo y llenarte las manos de grasa, sino tienes que entender las cifras que vienen en la computadora cuando conectas en el ordenador cuando conectas el camión. Y el problema es que el poder encontrar personas que les guste la mecánica, pero que tengan esas habilidades informáticas, hace que todavía sea mucho más complicado, ¿no? Y bueno, cuando ya encuentras a alguien que sí tiene las habilidades informáticas, como son los muchachos que están saliendo ahora, recién salidos de la escuela, resulta que pues ellos solo quieren entender el ordenador, no quieren meterle mano a la mecánica, ¿no? Entonces estamos en esa coyuntura, y bueno, yo creo y estoy convencido que es un problema que están enfrentando no solamente los técnicos de nuestra red, sino los técnicos de los talleres que también tienen los clientes. Y a nivel personal, ¿qué crees o qué acciones se deberían hacer para hacer más atractiva esta profesión? Ya no sea la de conductor, sino todo lo que envuelve al camión. ¿Qué se podría hacer para que la gente vea realmente lo que es? Porque yo creo que el problema es el desconocimiento de lo que es el sector del transporte. Yo lo que creo, y es algo que personalmente he ido promoviendo, es que hay que cambiar el esquema de trabajo. Primero que nada, hay que buscar adecuar las condiciones y las reglas de trabajo a las expectativas y necesidades de los nuevos trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy tenemos un mecánico que entra a las 8 de la mañana y que sale al almuerzo a la 1 de la tarde, regresa y termina su jornada a las 6 de la tarde, eso es lo que tradicionalmente sucedía. Si hoy tú le ofreces a un joven recién egresado de una escuela técnica o de una escuela relacionada con temas mecánicos o de ingeniería,
que va a venir a trabajar 3 días, 12 horas, y el resto de la semana no va a venir a trabajar, porque ya cumplió con las horas que hubiera trabajado en un horario normal, sería mucho más atractivo que tratar de obligarlo a venir de lunes a viernes de 8 a 6. Oye, es que tienes que tomarte 2 horas de descanso. No, a mí déjame trabajar mis 8 horas o 12 horas y déjame ir a mi casa. Entonces, las expectativas laborales que tienen los nuevos egresados, vamos a decirlo, todavía no coinciden o no encajan con la oferta laboral. Entonces, esa parte tiene que cambiar. Y la otra es que internamente en los talleres tienes que buscar la especialización. Es decir, si tú esperas que una persona sea la encargada de diagnosticar, desarmar, reparar y volver a armar el camión, como se hace tradicionalmente o como se hacía hace 10 años, eso ya no va a funcionar. O sea, el tipo de persona que ahora pudiera estar llegando a los talleres es, a ver, yo entiendo lo que te decía hace un momento, yo le entiendo al ordenador, yo te puedo decir en la computadora, viendo los códigos de falla, los árboles de diagnóstico, ¿qué tiene el camión? Pero no me digas que yo lo repare. Entonces, muchos de los talleres tradicionales te dicen, están acostumbrados a que llega un camión y ese camión se lo asignan a Juan, y Juan es el encargado de desarmarlo, ver qué tiene, repararlo y entregarlo. Entonces el problema es que si Juan va a trabajar solo 6 horas y luego va al almuerzo 2 horas y luego regresa, el camión tarda mucho más tiempo en el taller. Entonces los camiones cuando llegan al taller ya no deben de ser asignados a Juan. Tiene que haber un grupo de personas que tengan, diferentes personas que tengan asignado ese camión para que ese camión salga lo más rápido posible, maximizando las habilidades de cada persona en ese grado de especialización. Esa es mi visión de lo que debiera de pasar para resolver el problema de la falta de técnicos. Y para terminar con los clientes, ¿os hacen preguntas sobre el cambio a eléctrico? Porque claro, es algo que está en la comidilla y más ahora en las cenas de Navidad con todos los cuñados que saben de todo de lo eléctrico. Entonces, ¿os preguntan los clientes si es real el cambio a la electrificación, qué tienen que hacer, cómo tienen que gestionarlo? Tengo que reconocer que sí ha habido un cambio a principios del 2025, a finales del 2025, sí ha habido más clientes que han venido a preguntar, platícame un poco de eléctricos. Cuando antes nosotros al principio del año era oye, aprovechando, te platico, ¿qué has pensado de los eléctricos? ¿Los ves viables o no los ves viables? Y ahora para finales del año, en las rondas de clientes que hicimos en el último cuarto del año, sí ha habido más que sale de ellos oye, ¿y tú qué has pensado? ¿Tú crees que sí sea para mi operación? Y bueno, al final los hemos tratado de llevar por independientemente de las condiciones actuales, cuál debería de ser el camino por donde empezar. Es decir, platicar un poquito más a detalle. A ver, platícame, ¿en qué ruta tú lo verías? ¿Cuál ruta tienes tú en la que en un radio de 600 kilómetros pudieras hacer una carga de este tonelaje y que tú sepas que no vas a perder tiempo en la carga y en la descarga de tal manera que puedas hacer un circuito? Entonces ya el cliente empieza a razonar y a pensar por qué sí podría encajar en su flota, ¿no? Obviamente hay clientes, porque sí nos ha tocado, te puedo decir que a lo mejor unos 2 o 3 clientes con los que me reuní al final del año pasado, en las que su cliente, el generador de la carga, sí le ha estado diciendo, oye, como que yo también quiero que empieces a probar eléctricos, ¿no? Entonces eso de alguna forma está también presionando un poco al cliente a decir, bueno, pensemos, ¿por qué habría que buscar un eléctrico? ¿Sí o no? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido el cliente ya está un poquito más abierto a platicar del tema. A principios del año pasado, en cuanto tú sacabas el tema eléctrico, decían, no, eso no es para aquí. Eso déjaselo allá a los del norte de Europa, que se sigan peleando ellos con eso. Aquí nosotros no queremos eso. Entonces, sí, ya es un poquito más, ya está en la plática un poquito más común de lo que era a principios del año pasado. Claro, y un eléctrico al final todos saben que es más caro que un diésel. ¿Tenéis cierto miedo o respeto a los productos chinos que vienen con un precio más económico, eléctricos también? Mira, yo creo que al final, más que miedo, no puedes dormirte en tus laureles, como se dice comúnmente
bueno, en México, que quiere decir que no puedes menospreciar a ningún competidor, ¿vale? Al final, si un vehículo que no son de los que se venden tradicionalmente aquí, es decir, de las marcas europeas, entra al mercado, al final necesita cubrir otras cosas más adicional a traer un producto a un precio muy accesible con una tecnología de último nivel. Al final hay otras cosas más que debes de meter a la licuadora para poder tener una fórmula oportuna. Al final el cliente, el transportista, lo que está buscando es un camión que le ayude a resolver sus problemas de transporte, ¿no? Y al final no solamente es el precio, ni solamente es que este es eléctrico y tú ofreces un eléctrico a unas condiciones muy diferentes. Tiene mucho que ver con el soporte postventa, tiene mucho que ver el que tengas una red de concesionarios que esté contigo y detrás de ti. Al final no vemos que un transportista vaya a mudar su flota de la noche a la mañana o rápidamente a eléctrico en grandes cantidades o en grandes mezclas, por lo cual al final va a seguir dependiendo del concesionario que ofrece camiones de diésel. Entonces yo creo que, y sobre todo aquí lo he notado mucho en España y es algo de lo que veo mucho en México, somos hispanos por naturaleza, es que el tema, le dan mucho peso al tema de la relación personal y esa parte de deshacerse del concesionario que ha estado con él desde siempre, tampoco va a ser sencillo, ¿no? Entonces yo respeto y yo estoy al pendiente de cualquier cosa que pudiera pasar. Sin embargo, nuestro trabajo es maximizar el producto que tenemos y resolver los problemas de los clientes de la mejor manera. Es verdad que al final es una inversión muy grande, entonces que si te sientes acompañado después de decir que no te vendo el camión y ya me olvido de ti, aunque sea más barato, el hecho de tener una inversión tan grande, el tener ese seguimiento, ese apoyo de cualquier duda, cualquier problema, yo creo que eso también en España también funciona bastante. Y decías, y con esto quiero terminar, el cliente busca en un camión X. A mí me gustaría, imagínate que desaparece toda la normativa de España, todos los límites de pesos, de todo. ¿Cómo sería? Dime 3 cosas que tendría que tener el camión perfecto para ti, independientemente de normativas, como si quieres un camión de 500 toneladas. ¿Cómo sería el camión perfecto? Mira, yo creo que el camión perfecto para un transportista español tendría que ser un camión muy cómodo por dentro, porque al final del día el operador vive en el camión y gran parte del transporte que hacen los transportistas españoles es transporte internacional. Entonces el tema de la cabina es fundamental. El otro punto importante, para mí el camión ideal es el que debiera de traer toda la tecnología que está disponible. Y cuando hablo de esto en particular, me refiero, por ejemplo, puntualmente al tema de los espejos que son de cámara, ¿no? Que hay todavía una lucha entre yo sí estoy de acuerdo y yo no estoy de acuerdo. Hay operadores que sí les gusta, otros que no les gustan. Hay unos que dicen es que con esto tiene este y estos beneficios, y el otro dice sí, pero tiene estos y estos perjuicios. Yo creo que el tema de la tecnología, sabiéndola utilizar a tu favor, prácticamente haría que el camión se caminara solo, ¿no? Y si me preguntas a mí algo que no existe, yo buscaría un camión que tuviera un sistema de ADAS más avanzado, en términos, no llegar a ser un autónomo, pero sí que sea una asistencia a la autonomía mucho más avanzado. Es decir, que te permita circular por la autovía, digamos, sin tener las manos en el volante, siempre con la persona detrás del volante, que te permita estacionar en un docking para poder descargar sin tener que depender de las habilidades o falta de habilidades del operador, del chofer. Entonces yo creo que eso sería algo que el camión ideal debiera de tener. ¿Por qué? Porque al final esos pequeños gastos de mantenimiento que va teniendo el transportista van relacionados con
deficiencias en el manejo de la unidad. Entonces, si buscas cuadrar todo para que la operación sea mucho más efectiva, entonces el camión va a ser mucho más, digamos, el costo de mantenerlo va a ser mucho más bajo. Sí, al final todo gira en torno a comodidad, confort y eficiencia. Al operador. Todo tiene que ver con el operador. Podemos estar sentados nosotros de la oficina diciendo ahora va la carga de acá para acá, pero al final del día quien se monta detrás del volante tiene la responsabilidad de regresar a su casa y sobre él tenemos que trabajar. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por atendernos y oye, súper interesante. He aprendido bastante, la verdad, y me gusta, como decía al principio del vídeo, me gusta mucho conocer la visión de al fin y al cabo eres un experto del sector, para también ver un poquito, pues eso, cómo dejarnos de lado de las fake news que pueda haber y saber lo que es la realidad del transporte y de los camiones y de los productos y cómo va a evolucionar todo. Me parece muy interesante, te agradezco muchísimo. No, a ti Álvaro, muchas gracias por el tiempo, por habernos acompañado a recibir este gran premio que al final es el resultado de muchos años de trabajo. Muchas veces nos han dicho, es que están llegando tarde al mercado de eléctricos. En España se vendieron 500 camiones eléctricos el año pasado, en el 2025. No es que estemos llegando tarde, estamos llegando cuando debemos de llegar con el producto que debemos de llegar. Y PACCAR en particular ha sido siempre muy dedicado en no acelerar los desarrollos de producto. Todo tiene que tener un nivel de maduración y no vamos a poner en manos de un operador o en las carreteras un producto que no estemos 100% seguros de que es el camión idealmente desarrollado para esa aplicación. Y por eso es que estos nuevos camiones no es un camión de diésel electrificado, es un camión que nació eléctrico. Entonces, en ese sentido, todo el desarrollo de la ingeniería, de cómo armar los componentes, cómo acomodar los componentes, cómo aprovechar el desarrollo de las nuevas cabinas, siempre pensando en el operador, estamos sumamente convencidos de que estamos llegando en el momento que debemos de llegar. Quizá unos llegaron antes, pero quizá no tienen el producto en las condiciones en las que tenemos nosotros de madurez tecnológica para poder ofrecer, convencidos estamos, el mejor producto y por eso es que hemos recibido este premio. Muy bien, pues enhorabuena y muchísima suerte en el futuro. Muchas gracias.